Y en este ejercicio pues podíamos observar, ahorita se los voy a compartir. Entonces acá tenemos el documento, nos habíamos quedado acá. Hemos estado utilizando en este documento de Excel ya el formato de tabla, por eso es de que ya aparecen así en diferentes colores las filas y el encabezado, porque ya estamos utilizando un formato específicamente de tabla. Entonces esto nos va a ayudar en cuanto a la utilización de algunos valores. Hemos estado ingresando datos, los hemos estado también, hemos estado dando formato a estos datos según la celda que vayamos a utilizar. Y el trabajo que hicimos en la sesión anterior pues era sacar un promedio de estos 5 estudiantes. Colocamos a manera de ejemplo 4 nombres de cursos y acá tenemos la calificación final. Entonces acá observábamos de que se podía hacer por medio de una fórmula especificando, digamos, la suma del primer dato, segundo dato, tercer dato, cuarto dato. Esto encerrado dentro de paréntesis dividido 4. Esa sería la fórmula. Y utilizamos también la función llamada promedio, que es la que observamos acá. Esto de usar funciones, pues es bueno saberlo de las dos maneras, tanto de la forma automática, cuando vamos acá al botón de función, o sea, la biblioteca de funciones, y también es bueno saberlo de forma manual. Por ejemplo, acá en este caso de esta función que utilizamos, siempre iniciamos con el signo de igual. Recuerden eso, no importa si es fórmula o es función, siempre iniciamos con el signo de igual. Si utilizamos la función, tenemos que escribir el nombre o generalmente empezamos a escribir la palabra y nos reconoce qué función es, solamente tenemos que darle clic. Pero lo más importante acá en las funciones es el poder entender cuáles son los datos que voy a enviar. En este caso del promedio, enviamos estos 4 datos, este rango de 4 datos. Podríamos ir colocando, si usamos una fórmula, celda por celda, o también podríamos utilizar un rango, un intervalo de datos. Entonces, en este caso, utilizamos desde la columna español hasta la columna sociales, que es lo que nos está marcando acá. Y es el único dato que nos solicita. Vamos a seguir trabajando porque nos habíamos quedado pendientes con algunas funciones y colocamos acá, miren, algunos datos que queremos averiguar. Entonces voy a cambiar acá, voy a colocarlo de esta forma. Eso solamente es cuestión de estética. Entonces lo voy a colocar acá y me están solicitando, bueno, la nota más alta, la nota más baja, cuántos ganaron y cuántos perdieron. Sin embargo, antes de ingresar a esa parte, porque tenemos que ver una función antes para poder entender cómo funciona, vamos a trabajar algo que se llama formatos condicionales. Los formatos condicionales, como su nombre lo dice, es un comportamiento o una instrucción que se va a seguir si se cumple cierta condición. Entonces, observemos el ejemplo. Voy a hacer acá más grande esta columna de promedio. Y algo que es común cuando estamos trabajando con calificaciones y que nos ayuda bastante al momento de poder visualizar calificaciones, es el hecho de poder escribir en negro, por ejemplo, las notas que son aprobadas y escribir las notas en rojo de los que no llegaron a la calificación mínima. En este caso, por ejemplo, la nota mínima sería 60. Acá tenemos un valor que es 48, donde no llegamos a esa nota mínima. Entonces, si nos preguntaran, bueno, de estos estudiantes, ¿cuántos ganaron y cuántos perdieron? Pues podríamos decir que 4 aprobaron y 1 perdió. Pero a veces explicarle eso a las personas, pues siempre cuesta un poco, ¿verdad? Nosotros tuvimos la experiencia de trabajar con padres de familia y a pesar de que ahí decía aprobado o no aprobado, nos decían, ¿verdad? Bueno, pero queremos saber si ganó o perdió, porque yo no miro ninguna roja ahí. Entonces, hay personas que sí seguían un poco más de estos detallitos para poder entender la información. Entonces, sí hay que considerar. Vamos a ir acá. El formato condicional aparece en esta parte, en esta pestaña de inicio. Y vamos a tener acá dentro de este menú varias opciones. Tenemos algunas que ya son predeterminadas,
un resaltado de reglas, superiores e inferiores, barras de datos, escalas de colores y conjunto de iconos. Estos son los 5 aspectos que vienen de forma predeterminada. Acá en resaltar reglas de celdas, que es lo que más se utiliza, tenemos, por ejemplo, ciertas condiciones. Mayor que, menor que, entre, que sería un intervalo, es igual a, que sería buscar una coincidencia, texto que contiene, también cambia con respecto a que esto ya es texto. O sea, si queremos de que algo sea idéntico a cierta palabra o a cierta frase. Y la parte de duplicar valores. Acá tenemos ya un poco más fácil, estamos buscando top, tanto en la parte de arriba como en la parte de abajo, números relacionados a ciertas cantidades que nosotros podemos establecer. Barra de datos, barras de escalas de colores y conjunto de iconos, pues es una manera gráfica de poder representar, y ahorita lo vamos a aplicar, solamente le estoy haciendo mención para que vea que sí hay diferentes opciones. También podemos crear reglas, o sea, si no vamos a utilizar alguna de estas predeterminadas, podríamos crear una regla, podemos borrar reglas y podemos administrar reglas. O sea, en este caso acá la regla pues es la condición que vamos a colocar. Entonces vamos a empezar por acá. Lo primero que debemos hacer es seleccionar los datos en los cuales voy a aplicar la regla. En este caso, la calificación más importante en este ejemplo sería el promedio. Recordemos de que las notas de los 4 cursos, a menos de que me las estuvieran solicitando, por ejemplo, cuál es la nota más alta en matemática, cuál es la nota más baja en sociales, si me lo estuvieran solicitando, pues esas calificaciones las tomaríamos como un punto de partida, pero en este caso el promedio es el que va a marcar si un estudiante gana o pierde, o aprueba o no aprueba. Entonces vamos a seleccionar acá los 5 datos. Y ahora me voy a venir para acá, al formato condicional. Voy a resaltar reglas de celdas, o sea, algo que contenga la celda. En este caso, la celda contiene un número. Ahora, acá hay que hacer un análisis porque debemos de pensar bien cómo vamos a aplicar la regla. Por ejemplo, si utilizamos esta de es mayor que, o sea, que vamos a buscar que un dato sea mayor a la condición, la nota que se utiliza para aprobar es 60, o sea, ya con 60 un estudiante aprueba. Estoy hablando o estoy pensando en un ejemplo tal vez de primaria, de diversificado, de base. En la universidad podríamos decir que se gana con 61 en algunos casos y en otros hasta con 70 hay que sacar para poder aprobar. Entonces, ahorita pensemos en primaria o básico. 60 sería el número para aprobar. Entonces, si usted viene y le pone que el número es mayor que 60, en este caso, fíjense bien cuáles son los dos datos que me solicita acá la condición. Dice cuál es el valor, o sea, cuál va a ser la condición mayor que, en este caso acá colocaríamos 60, y acá está lo que va a pasar si se cumple la condición. Entonces acá dice, miren, si es mayor a 60, va a colocar un relleno en color rojo claro con texto rojo oscuro. Eso sí es mayor a 60. O sea, acá les digo, el análisis más que todo va a cómo es de que voy a aplicar la regla, porque si, por ejemplo, acá dice mayor que 60, pues tendríamos que pensar en que no lo va a marcar en rojo porque esa calificación aprueba al estudiante. Si nos vamos a la otra, porque acá se pueden aplicar varias reglas. Si nos vamos a la otra, que nos dice que es menor que, si yo selecciono esta y le digo que la calificación tiene que ser menor a 60, ¿qué va a realizar? Regularmente no es que pongamos un fondo rojo con letra roja. Lo que hacemos regularmente es de que se escribe el texto en color rojo. Entonces acá tenemos varias opciones. Dice relleno amarillo con texto amarillo, relleno verde con texto verde, relleno rojo claro, que sería el fondo, texto rojo, que ahí sí sería la letra, borde rojo, o sea, solamente la celda, o podríamos personalizar el formato. En este caso el que quiero es texto rojo, entonces le voy a dar clic y ya le establecí acá que cualquier nota que sea menor a 60 me la coloque en color rojo. Le voy a dar en aceptar y acá tenemos, miren, acá ya estamos aplicando el formato porque tenemos acá, miren, 68, 81 en color negro
Y ya tenemos el número 48, que es menor a la condición, o sea, menor a 60. Por lo tanto, lo está colocando en rojo. 93 no, 75 no. Ahora, si por ejemplo venimos y decimos, bueno, yo al momento de ingresar las calificaciones me confundí, ese estudiante no tiene que sacar 68. Entonces, vamos a empezar a hacer acá algunas modificaciones. Y ahí estamos, miren, solo cambié la nota de español ahorita. Y al momento de que la nota pasó a ser 58, de forma automática la colocó en rojo. Entonces, acá es más fácil porque les digo, hay personas que sí se guían más de estos, de los colores. Entonces, viene alguien y dice, bueno, de estas 5, pues 2 tienen rojo y 3 en negro. Entonces, significa que perdió 2 o perdieron 2 personas. Entonces, sí es más fácil. O sea, para algunos sí es mucho más sencillo hacerlo de esta forma. Si quiero, por ejemplo, como les digo, puedo aplicar diferentes reglas. Entonces, por ejemplo, voy a venir acá y le voy a decir que si es mayor a 95, me coloque, acá puedo venir a personalizar, miren, que me lo coloque, vamos a ver si lo toma acá. Bueno, no hay ninguna nota de 95, vamos a ver acá. Si es mayor de 90, que lo coloque en verde, miren. Entonces, aquí se están cumpliendo dos reglas. Tenemos acá, bueno, si es menor a 60, en rojo. Si es mayor a 90, en verde. Entonces, podemos jugar acá con los colores. Ahora, si no quisiéramos utilizar, digamos, este formato donde el texto va cambiando, o alguien diga, bueno, pero yo no quiero verde porque al momento de imprimirlo no se va a observar. Bueno, entonces voy a venir acá y en lugar de escoger una de estas reglas, voy a ir a administrar reglas. Y acá voy a observar que están las dos. Miren, acá está la de menor a 60, que lo escribe en rojo, y mayor a 90, que lo escriba en verde. Entonces puedo ir acá, puedo establecer nuevas reglas, puedo eliminar reglas y puedo editar. Acá aparece la opción de editar. Perdón, solo que escogí la de abajo. Aquí estamos, esta es. Entonces aquí está, miren, mayor que 90, lo voy a colocar en verde. Entonces puedo decirle, bueno, mejor que lo coloque en azul y que me lo coloque en negrilla para que lo podamos observar mejor. Le voy a dar en aceptar y ahí estamos, miren, ahí ya nos aparece en negrilla y en color azul. Entonces, estas condiciones, pues usted se las puede ir colocando, como le digo, de forma predeterminada o de forma manual. Ahora, vamos a ver acá, quiero modificar algo para que notemos esto. Aquí se está tomando el 60 porque dijimos que era menor a 59. Aquí es donde hay que tener cuidado porque a veces en el análisis que hacemos podríamos decir, bueno, alguien podría decir, ¿verdad? Que sea mayor a 59. Entonces, por eso es de que a veces uno escribe 59.5 y aparece en negro. Entonces, sí hay que tener cuidado al momento de pensar en las condiciones. Vamos a aplicar otra. Estas son, como les digo, las numéricas. Acá están otras, ¿verdad? Que ya me marcan un cierto rango. Voy a buscar miren que es conjunto de iconos y escala de colores. Estos dos se suelen utilizar bastante también. Vamos a ver acá. Este es otro, miren. Acá va marcando como que es una barra de avances o de avance. Solo el punto clave a entender acá es, porque alguien puede decir, ¿por qué si 93, o sea, no es 100, que sería 100 la nota máxima? ¿Por qué me lo marca todo en verde? Porque acá toma la calificación más alta como que fuera el 100%. Y a partir de ahí, pues va quitando algunos espacios. Entonces, por eso es de que el 93 nos aparece como la nota con todo el espacio lleno, ¿verdad? Pero no es de que sea como un 100, simplemente toma la nota más alta como que fuera el 100%. Otra forma de poderlo representar también, con lo que estamos acostumbrados ahorita, por eso del semáforo del COVID, acá podemos hacer esto, miren, ya, estos solamente son colores, o sea, cómo aplicar colores.
Acá también, esto es muy similar. Por ejemplo, si coloco me toma el 93 como verde, o sea que está bien. 75 ya un verde con otra tonalidad. El 48 obviamente me lo va a marcar, y ni siquiera rojo, ¿verdad? Porque lo está tomando como que a la mitad. Si hubiese una nota más baja, tendría que colocarlo en más rojo, ¿verdad? Entonces, eso también podría ser una forma, tal vez no tanto para el usuario, pero sí para nosotros, o sea, nosotros que estamos viendo los datos para entenderlos de mejor forma. Y ahorita voy a aplicar el que les decía del semáforo. Aquí están, miren, en conjunto de iconos. Acá hay flechitas, hay iconos, y acá están estos símbolos, miren. Entonces, acá está el semáforo. Entonces, miren acá, la única nota que está en verde es el 93, y estos de acá están en rojo. Y el que más o menos, el amarillo, que es el 75. Entonces, son formas, digamos, de ir comparando algunas condiciones. Y pues ya depende de usted si lo quiere utilizar. Acá está el mismo ejemplo, miren, pero representado con banderitas. Entonces, en este ejemplo, pues no sé qué tan aplicable sería, pero por ejemplo, si usted utiliza un ejercicio donde esté hablando de ventas y tiene a sus vendedores y les ha colocado metas. Entonces, por ejemplo, va a venir una persona que tal vez no está alcanzando sus metas y le vaya a aparecer una banderita en color rojo. Entonces usted ya viene y dice, bueno, esta está en banderita de color rojo, significa de que no está cumpliendo con sus metas y tenemos que hacer algo para cumplir con sus metas. O usted mira que está la banderita verde y va a decir, bueno, este vendedor pues ya llegó a sus metas. Entonces va a depender de qué tipo de datos o cuál es el entorno del ejercicio el que me va a poder marcar qué formatos puedo utilizar. Entonces, acá en este caso no, en este ejemplo pues es difícil que uno haga esto, ¿va? Aunque es una herramienta que nos podría hacer un poquito más fácil el trabajo. Bueno, entonces aquí tenemos ya las calificaciones. Lo que me interesaba era que vieran lo de rojo, o sea, que se coloque en rojo automáticamente. Pero hay otra forma de poder entender si un estudiante ganó o no. En este caso voy a agregar acá, vamos a ver si me lo toma, ahí estamos, me lo toma de forma automática. Y lo que queremos acá pues es ver si un alumno aprobó o no aprobó. Entonces, también es fácil, porque en este caso son 5 estudiantes. Podríamos decir, bueno, 3 perdieron y 2 ganaron. Pero, no, perdón, al revés, 3 ganaron y 2 perdieron. Pero si usted tiene la experiencia de haber trabajado en algún lugar donde sean 300 personas, va a ser complicado que usted venga y vaya a estar contando quiénes ganaron y quiénes perdieron. Aunque sí se puede hacer, pero Excel se lo va a hacer más fácil. Entonces, acá vamos a utilizar otra función, y por eso es de que dejé de último este cuadrito de acá que vamos a llenar posteriormente, porque vamos a utilizar una función que se llama si. Les mencionaba en las sesiones anteriores de que hay diferentes tipos de funciones. Por ejemplo, si usted va acá a fórmula, miren, a esta pestaña de fórmulas, aquí puede usted observar, miren que dice biblioteca de funciones. Y cada uno de estos botones va a representar diferente tipo de función. Entonces, hay funciones que son matemáticas y trigonométricas, que son las que usamos ahorita, o una estadística, pero también hay financieras, o sea, hay lógicas, hay algunas que puedo usar solo con texto, con fechas. Entonces, en este caso, pues hemos estado utilizando los promedios, las sumas, o sea, todo lo que es numérico. Pero llegamos a estas, miren, que son las lógicas. Cuando hay una fórmula lógica, no va a haber solamente una operación, como en el caso de las funciones matemáticas. O sea, en la función matemática se entiende de que usted va a hacer una operación. En cambio, en las lógicas no. En las lógicas, el punto clave es de que va a haber una condición. Entonces, nuestra función va a tomar una decisión. Si es verdadero, va a ser alguna instrucción, y si es falso, va a ser otra instrucción. Entonces, las lógicas van orientadas más a la toma de decisiones.
Entonces, acá vamos a utilizar una lógica porque sí va a haber una decisión. El alumno aprobó o el alumno no aprobó. O sea, ahí está la condición. ¿Se cumple? ¿Aprueba? ¿No se cumple? No aprueba. Entonces, vamos a ver ahorita cómo funciona. Voy a seleccionar acá porque acá quiero el resultado. Y voy a ir acá al botón de función. Y me aparece acá, miren, acá puedo buscar por tipo, ¿verdad? O sea, puedo venir acá y decir, mero, quiero que me muestre solo las lógicas. O quiero que me muestre las usadas recientemente. Entonces, la función se llama así, solamente así. ¿Por qué solamente así? Porque un ejemplo, usted va a la tienda y le dice a su mamá, mira, si te sobra dinero, me traes algo. O sea, ese sí es el que estamos enmarcando acá. Entonces, acá lo tenemos, miren, es este sí. Y fíjense bien en la descripción, dice, acá aparece abajo la descripción. Dice, comprueba si se cumple una condición y devuelve un valor. Es acá, si se evalúa como verdadero y otro valor si se evalúa como falso. Acá nos están colocando los datos que necesitamos. Miren, necesitamos una prueba lógica, que sería la condición. Valor si verdadero, o sea, ¿qué pasa si sí se cumple? Valor si falso, ¿qué pasa si no se cumple? Son 3 datos los que nos van a servir ahorita. En este caso le voy a dar en aceptar y acá observamos de que nos aparecen esos 3 datos. Incluso la ventaja de utilizar la ventana de funciones es de que le aparece una pequeña descripción por si usted no sabe qué hacer. Entonces acá dice prueba lógica, dice es cualquier valor o expresión que puede evaluarse como verdadero o falso, es decir, la condición. Valor sí verdadero, dice es el valor que se devolverá si la prueba lógica es verdadera. Si se omite, devolverá verdadero. Puede anidar hasta 7 funciones. Eso de la anidación lo vamos a ver en la próxima sesión, porque ahí vamos a utilizar una fórmula de ese tipo. Y el valor si falso, si el valor es el valor, perdón, que se devolverá si la prueba lógica es falsa. Entonces, en este caso, que estamos hablando de que un estudiante puede aprobar, pensemos en la prueba lógica. Entonces, ya lo vimos anteriormente con los colores. O sea, ahí estábamos usando la prueba lógica. El punto intermedio sería el 60. Si es menor a 60, va a perder. Y si es, fíjense con esto. Bueno, ahorita se los voy a mostrar por qué se los voy a decir. Y si es mayor a 60, está aprobado. Entonces, ¿cuál sería la condición? Entonces, fíjense bien lo que vamos a hacer. Vamos a especificarle la primera celda que vamos a evaluar, que en este caso es acá donde aparece, miren, el 58. Entonces le voy a dar clic y le voy a decir que sea mayor a 60. Ahí estoy estableciendo la condición, miren, que H2, en este caso es mi primera celda, que sea mayor a 60. Si el valor se cumple, o sea, si la condición se cumple, que me escriba la palabra aprobado. Y si no se cumple, que me escriba la palabra no aprobado. Que anteriormente era reprobado, ¿verdad? Ahorita sí ya se utiliza estas 2 palabras. Bueno, entonces ahí tenemos, miren, condición que H2, en este caso, acá donde está el 58, que sea mayor a 60. Si se cumple, va a escribir aprobado, y si no se cumple, va a escribir no aprobado. Bueno, ahí estamos, le vamos a dar a aceptar. Y fíjense bien, como ya lo tenemos en formato de tabla, basta una vez que lo hagamos para que se haga solito en los demás. Ahora, vemos los datos. Tenemos 58, no aprobado. 60, no aprobado. 48, no aprobado. 93, aprobado. Y 75, aprobado. ¿Alguien me puede decir por qué el 60 aparece como no aprobado? Alguien que me indique, ¿por qué creen que el 60 me aparece como no aprobado si se supone que con 60 gana un estudiante? Ajá, los escucho. Porque no le colocó que era igual a 60 o mayor que 60. Ahí está, muchísimas gracias. Así es.
Fíjense que acá, esos se llaman comparadores. El mayor que, el menor que, esos son comparadores. Pero hay ciertas combinaciones que podemos utilizar. En este caso, mayor o igual, menor o igual. Este mayor o igual o menor o igual lo que hace es de que me toma el dato. O sea, acá estoy colocando dentro de la condición el 60. Voy a abrir nuevamente acá. Entonces, el 60 es la clave, pero el 60 debería de tomarlo en cuenta. Entonces, para que yo pueda tomar en cuenta este límite, que sería el 60, y los que son mayores, entonces puedo colocar esta combinación de comparadores, que sería mayor o igual a 60. Entonces le estoy diciendo, bueno, puede ser 60 o puede ser mayor a 60. Entonces ahí sí estoy incluyéndolo dentro de el intervalo. Entonces ya vengo y se actualizan, ¿bien? Entonces ya el 58 pues no es aprobado. 60 sí ya me aparece como aprobado. 48 no aprobado. Y después tengo estos dos valores aprobados. Si modifico cualquiera, tendría que cambiarse automáticamente. Entonces ahí estamos, miren, 50, le coloqué acá en español y ya llegó a 60 puntos. Por lo tanto, es de que acá le está colocando aprobado. Esa es la forma en la que funciona. Entonces, lo hice de esa forma para que se dieran cuenta que si nosotros no le colocamos las instrucciones correctas, Excel no lo va a hacer solo. Entonces ahí se rompe aquella regla cuando empezamos a echarle la culpa a la computadora. Que usted llegue y con su jefe, ¿verdad? Y le diga, mire, aquí está mi cuadro. Y él le diga, mire, pero ¿por qué 60 aparece no aprobado? Entonces lo que comúnmente hacemos es decir, bueno, es que fíjese que yo lo metí bien, pero Excel saber por qué lo tiró de esa forma. Entonces, Excel no se va a mandar solo, usted tiene que introducir los datos correctos. Entonces, fíjense bien, ahorita lo hicimos así a modo de función, pero acá está la forma, miren, la sintaxis de esta función. Igual a sí, ahí empezamos la función, abrimos paréntesis y le decimos, recuérdense que acá, fíjense que de los tres valores que me muestra acá, me está colocando uno en negrilla, miren, que es el primero. Entonces ahorita estoy en el primer dato. ¿Qué es el primer dato? La prueba lógica. Entonces por eso lo estoy colocando acá. H2, o sea, la primera celda, mayor o igual a 60. Cuando escriba este punto y coma, miren que está acá después del 60, automáticamente me pasa al segundo, miren, ¿se da cuenta del cambio? Me pasa al segundo dato. Entonces el segundo dato es qué va a hacer si el valor o la condición se cumple. Entonces aquí le estamos diciendo, bueno, si se cumple, aprobado. Ojo con esto. Si quiero o si voy a utilizar texto, en este caso, así como estoy usando la palabra aprobado, lo tengo que encerrar dentro de comillas. Fíjense, punto y coma, los puntos y comas son separadores. Entonces, cuando pase a mi lado derecho del punto y coma, ya me pide el tercer dato, ¿ven? Este tercer dato, que es cuando la condición no se cumple. Como estoy utilizando texto, también lo tengo que escribir dentro de comillas. Si no estoy mal, dependiendo de la versión de Excel, aunque no lo escribe en comillas, a veces se lo reconoce, pero para evitar cualquier tipo de contratiempo con la función, mejor coloquémosle el punto y coma, solamente si es texto. Si yo, por ejemplo, le estuviera colocando un valor numérico, no tendría que escribir, solamente si es texto. Entonces, fíjense bien acá, ya tenemos aplicado primero el formato condicional que me permite ver si mi calificación va a estar en negro o en rojo. Le pusimos este extra que es el azul, pero regularmente solamente usamos color negro si ganó, color rojo si perdió. Y aparte de eso le estamos colocando acá como resultado aprobado o no aprobado. Y eso no lo está haciendo usted, lo está haciendo, o sea, ¿cuántas veces lo hizo usted? Una vez. Y el resto lo hace de forma automática. Si son 100 alumnos, lo hace automático. O sea, aquí, así como lo vimos que pasó con 5, lo mismo va a pasar si son 100 estudiantes, si son 300 estudiantes, va a pasar exactamente lo mismo. La fórmula, o perdón, la función en este caso se tiene que aplicar solita. Ahora, vamos a seguir ya entendiendo esta función de comparación.
Ahora sí nos vamos a pasar a estas de acá, estas que teníamos acá pendientes. Entonces, vamos a utilizar una fórmula que me permita resolver o averiguar cuál es el valor más alto. Volvemos otra vez a lo mismo. Si usted dice, mire, pero ¿para qué voy a usar una función si lo puedo hacer solito? O sea, puedo ver acá los 5 números y ya sé que 93 es el más alto. Sí, pero si son 100, 200, 300 datos, es bastante tedioso y bastante cansado. Entonces, dejemos el Excel nuevamente. Vamos a utilizar una función que se llama min y max para hallar estas dos. Miren, para la más alta max y para la más baja min. Entonces, vale, fíjense bien que ahorita lo vamos a hacer de las dos formas otra vez. Puedo venir acá y acá me aparece esta. Miren que es max. Entonces, ¿qué me dice acá? Dice, devuelve el valor máximo de una lista de valores. Omite los valores lógicos y el texto. O sea, no nos tomaría en cuenta esta para eso. Bueno, entonces tenemos acá. Voy a darle en aceptar. Miremos qué datos nos solicita. Y acá nos está diciendo número 1, número 2, que se recuerdan que ya usamos estos datos o esta forma de los datos cuando hicimos el promedio. Pero ahí decíamos, pueden ser cantidades individuales o pueden ser rangos de cantidades. Entonces vengo acá y pues acá solo me está diciendo cuál es la nota más alta. Asumimos de que es el promedio. Entonces lo que tengo que hacer es especificarle, podría hacer esto, miren, podría colocar acá la primera celda, acá la segunda celda y así sucesivamente. Pero puedo decirle, bueno, tome un rango completo, que en este caso son 5 celdas, y que si se dan cuenta, por estar en formato de tabla, ya me reconoce que aparece en la tabla 1, o sea, esta de acá, y que la columna que va a evaluar ahorita es la columna de promedio. Y acá me aparece, miren qué datos tenemos ahí, 60, 60, 47.5, 92.5 y 75. Aquí sí me toma el dato numérico. En el caso de la celda, como le establecimos de que no queríamos cifras decimales, de una vez lo aproxima. Bueno, le voy a dar en aceptar. Y acá tenemos, miren, que el valor más alto en este caso es 92.5. Lo que voy a hacer ahorita es de que le voy a quitar los decimales. Y ahí ya tenemos el valor más alto, miren. 93. Voy a colocarla acá en negrilla. Y ahí estamos, miren, ese sería el valor más alto. Pero, ¿qué pasaría si viene otro estudiante, empieza a sacar, vamos a ver acá, a sacar buenas calificaciones? Acá ya empató, miren, ya empató en puntos. Vamos a ver esto. Y aquí estamos, miren. Entonces, esta alumna vino y empezó a sacar mejores calificaciones. Llegó a tener 95 puntos. Y automáticamente acá, miren, en la nota más alta se cambia el dato que teníamos anteriormente, que era 93, y lo sustituye por la nueva calificación más alta, que es, en este caso, el 95. En la siguiente celda me están diciendo, bueno, ¿cuál es la nota más baja? Entonces ahora voy a hacer lo mismo, solamente que no voy a buscar la función max, sino que ahora voy a buscar la función min, que sería esta de que nos aparece acá. Le voy a dar en aceptar y me pide exactamente lo mismo, porque lo que hace es, bueno, voy a buscar la nota más baja y la otra era la nota más alta, pero lo voy a hacer utilizando los mismos rangos. Entonces voy a seleccionar nuevamente acá las 5 celdas de promedio. Acá las tenemos y le voy a dar en aceptar. Y en este caso me dice, bueno, la nota más baja es 48, que sería la de acá, ¿ve? Igual, empiezo a hacer algunas modificaciones acá. Y acá baja esa primera calificación y acá ya me aparece el cambio. Y se los digo nuevamente, si fueran 10 registros, si fueran 100, 1000 o 500 registros, usted solamente tendría que aplicar esta función y automáticamente se hace todo. Bueno, vamos ahora a cuántos ganaron y cuántos perdieron. Acá igual, vamos a utilizar una función, vamos a ahorrar tiempo, lo podríamos hacer de forma manual,
Hay una función, creo que la vimos, no me recuerdo si la vimos la sesión pasada, que se llama contar. Creo que sí la vimos. Y lo que hace esta función es, como su nombre lo dice, va a contar, pero no va a tomar en cuenta valores de texto y no va a tomar en cuenta valores o celdas vacías. Entonces, si vengo, por ejemplo, acá y aplico la función contar, que me aparece acá, miren, voy a establecerle ahora un rango. Ahorita estamos con contar. Entonces, si yo vengo y hago esto, o sea, le coloco el rango, acá me va a decir, bueno, hay cinco celdas llenas. ¿Por qué no me tomó la sexta? Porque es un espacio en blanco. Si yo vengo y escribo acá algo de texto, tampoco me lo va a tomar en cuenta, miren. Bueno, aparte por la validación, porque la validación, se recuerdan que aquí solamente tengo números, y aparte tampoco me lo toma porque es únicamente texto. Vamos a eliminar acá. Hay otra función, miren, contar. Esta función lo que me permite es, bueno, ¿cuál es la diferencia con la anterior? En la anterior dijimos, bueno, solo va a contar datos numéricos y datos de texto no los cuenta y celdas vacías tampoco. Vale, miremos ahora esta, contara, y voy a seleccionar texto. Y acá sí, miren. Entonces ahí es, ¿notan la diferencia? Cuando solo escribo contar, no me toma en cuenta el texto. Pero cuando escribo contara, que sería otra función distinta, sí me toma en cuenta texto. Entonces va a depender. Por ejemplo, si yo quiero contar, tengo un listado de X personas y no quiero contarlo de forma manual, pero es texto, entonces la función de contar no me sirve, entonces puedo utilizar la otra, que es la de contar. Ahora, hay otra que se llama contar sí. Entonces, esta es como la unión de las dos funciones que vimos, bueno, tanto la que vimos ahorita como la que vimos hace ratito, cuando hicimos lo de aprobado y no aprobado. Entonces, esta función contar sí me hace un conteo, pero solo de los que cumplan con cierta condición. Entonces, eso es lo que necesitamos acá, miren. Ahorita necesitamos saber cuántos ganaron y cuántos perdieron. Entonces, podríamos utilizar dos formas. La primera, utilizar el promedio. Entonces le podemos decir, bueno, va a contar los que pasaron los que llegaron a 60 o superaron el 60. Entonces ahí me lo tendría que contar porque ellos fueron los que ganaron. Ahora, también podría utilizarla en función de la última columna y que me cuente cuántos aprobados hay y que me cuente cuántos no aprobados hay. Entonces ahí podríamos hacer una doble opción para que usted pueda sacar este dato. Bueno, voy a ir acá a la parte de la biblioteca de funciones y acá me aparece esta opción que dice contar.sí. Dice, cuenta las celdas en el rango que coinciden con la condición dada. Le voy a dar en aceptar. ¿Qué datos me pide? Me pide un rango y me pide un criterio. Entonces, vamos a utilizar ahorita la columna de promedio. Entonces, voy a primero a indicarle el rango. Entonces, aquí dice, rango es la tabla 1, la columna de promedio. Si no hubiésemos aplicado el estilo de tabla, entonces me tendría que reconocer del H2 al H5. Eso es lo único que varía. La ventaja de convertirlo en tabla es que ya me aparecen los nombres. Bueno, ¿cuál es el criterio? Que sea mayor, vamos a ver acá, mayor o igual a 60. Vamos a ver si me toma la condición. Sí, sí me la toma, miren. Entonces acá ya tenemos cuántos ganaron, 3. Y sí es cierto, miren, 3 ganaron. Vamos a hacer que este estudiante gane. Ya no, acá sí. Y ahí estamos, miren. Logró llegar a 60, lo toma como aprobado. Y acá, ¿cuántos ganaron? 4. Esa es una forma de poderlo hacer. Hagamos la siguiente, que es cuántos perdieron. Bueno, voy a ir otra vez a la parte de las funciones. Voy a utilizar nuevamente el contar.sí.
El rango, ¿cuál sería? Sería el mismo, pero ahora quiero probar con esta columna, ¿bien? Ya no voy a utilizar números, o sea, el promedio, sino que quiero ver si me toma los valores del resultado. Bueno, entonces acá ya el criterio cambia, ¿verdad? Porque no le voy a escribir que sea mayor a 60, porque, o mayor o igual a 60, porque no tiene datos numéricos esa columna. Esa columna solamente tiene aprobado y no aprobado. Entonces, ¿qué le voy a decir? Que sea igual a aprobado. Acá. Ahorita vamos a ver por qué es de que nos está dando el error. A ver si no la validación es lo que nos está provocando el error. Vamos a ver acá. Creo que no le tengo que colocar el igual. Sí, está muy bien. No le tenía que colocar el igual. Automáticamente lo reconoce. Entonces ahí estamos, miren. A ver, voy a modificar. Porque no estábamos buscando los que habían ganado. Estábamos buscando los que no habían ganado. Entonces, no aprobado. Y acá me tira de una vez, miren. ¿Cuántos no aprobados? 1. Aceptar. Y ahí estamos. Pudiésemos haber utilizado, por ejemplo, los que ganaron, de la misma forma que hicimos los que no ganaron, o viceversa. Lo quise hacer de las dos maneras para que se den cuenta de que pueden, depende del análisis que tengan y que hagan, ustedes deciden cómo trabajar. Hagamos un cambio para ver si se refleja en este cuadrito. Vamos a modificar acá, vamos a poner un 20 acá. Y fijémonos, nuestra lógica entonces diría, bueno, ahorita voy a cambiar esta nota, por lo que va a perder esta estudiante. Va a aparecer no aprobado. Fíjense cuántos cambios vamos a tener. Ya no va a ser 61 ni 60, va a ser menor, o sea que se va a poner en color rojo. Va a aparecer como no aprobado. Tienen que aparecer que ganaron 3 y que perdieron 2. Y todo cambió, miren. Aparece acá en rojo, ahora es no aprobado. 3 ganaron y 2 perdieron. Eso ya es utilizar las funciones para que todo sea más dinámico. O sea, si se dan cuenta, un cambio que hagamos y va cambiando solito todo. Y usted no se hace bolas. Entonces, esa es la forma en la que utilizamos las funciones. Hemos estado utilizando funciones de tipo numérico. Entendamos que esas son las que hacen operaciones. Y hemos utilizado funciones de tipo lógico, que es cuando evalúan cierta condición. También hay otros que nos sirven para funciones de texto. Recordemos de que acá, por ejemplo, tenemos apellidos, eso es texto, los nombres también es texto, y podemos hacer ciertas cosas también. Vamos a utilizar ahorita una que se llama mayúscula. Y esta función tiene mucho que ver o está relacionada a lo que observábamos cuando estábamos en Word. ¿Se recuerdan que en Microsoft Word usted tiene la opción o tiene un botón o una herramienta que le permite a usted cambiar de minúscula a mayúscula o de mayúscula a minúscula o ponerlo todo en minúscula? Esa opción ya la vimos anteriormente, pero si la buscamos aquí en Excel no aparece. Acá tendría que estar, miren. No es esta, porque esta se recuerdan que nos sirve para subirle de tamaño y para disminuir el tamaño. Entonces, vamos a usar esta. Miren, igual. Acá lo bonito es de que media vez usted empieza a escribir, ahí le aparecen las opciones. Entonces acá hay una que se llama mayúscula. Le voy a dar doble clic. ¿Y qué es lo único que me pide? Las celdas que quiero modificar. Entonces, en este caso, por ejemplo, voy a seleccionar solamente esta. Voy a cerrar paréntesis y le voy a dar Enter, miren. Y acá ya no puedo hacer la función acá, ¿verdad? Porque si yo lo hago acá me borra automáticamente eso. Entonces, lo que podríamos hacer en este caso es, bueno, primero hago una aparte, copio y pego. O sea, porque si les digo, si lo vengo a hacer acá, automáticamente me lo va a borrar. Entonces, tengo que hacerlo aparte y después colocarlo donde deseo colocarle. Vamos a hacer acá un cambio. Y le voy a decir ahora, vamos a ver acá, vamos a ver si me toma estos rangos. ¿Dónde me los están? Vamos a ver. Vamos a probar acá otra vez. Voy a hacerlo con uno y voy a ver si me toma todos los datos.
Tendría que probar, vamos a ver. Tendría que tomar todos. Sí, estamos bien. Ahí ya me los va modificando todos. Entonces lo que les decía, ya cuando tengan ya hecho esto, pues ya vienen y solamente copian y pueden acá pegarlo, ¿ven? Entonces no hay necesidad de teclearlos todos. Media vez ya esté copiado, ya puedo eliminar acá, ¿ven? Ya puedo borrar. Y puedo también hacer lo mismo con los nombres. Entonces voy a, bueno, digamos que ahorita me pidieron minúsculas. O sea, tenía algo en mayúsculas y ahora me lo piden en minúsculas. Entonces vengo y utilizo esta, miren, minúscula. Y va a pasar lo mismo. Voy a hacerlo primero con una. Y todo me lo pasó minúscula, miren. Automáticamente puedo hacer esto. Y el resto del contenido me lo pasó todo a minúscula. O sea, esa es una función. Creo que es más común que utilicemos la mayúscula, ¿verdad? Pero voy a hacerlo ahorita en mayúscula para que todo aparezca en mayúscula. Voy a copiar acá. Y voy a hacer 5. Ahí estamos, miren. Ojo al momento de pegar, porque al momento de pegar no estoy pegando la fórmula, sino que ahí está este, miren, que se llama valores. Ese es el que se utiliza para hacer este tipo de cosas. Bueno, y ahí ya tenemos, miren. Nos aparecen apellidos en mayúscula, nombres en mayúscula. Ya tenemos nuestras calificaciones. Y ahí la llevamos con nuestro cuadrito. Vamos a ver otra. Hay otra función que nos permite saber o conocer cuántas letras ha utilizado. Entonces, fíjense bien. Si usted dice, bueno, ¿cuántas letras tiene el nombre o los apellidos, perdón, de la primera persona? Entonces, viene acá y va a utilizar esta fórmula que se llama largo, miren. Y le está pidiendo también a dónde va a aplicar o en dónde va a aplicar la función. Le voy a decir que lo aplique en este espacio de acá. Y me está diciendo, bueno, que en la primera casilla utilizaron 16 letras. A ver, miremos si es cierto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. El espacio también se cuenta. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. No es tan común, o sea, no es de que ya lo vayamos a utilizar en cualquier tabla. Pero en algún momento le piden a usted cuántas letras utilizó para escribir tal cosa, lo podría hacer, ¿verdad? Entonces, esa es otra función. Ahorita solamente estamos viendo algunas funciones que suelen utilizarse. Hay una función que nos permite comparar valores. Por ejemplo, voy a poner acá este ejemplo. Miren, voy a poner Luis y voy a poner Luis. Y lo que quiero es ver si son iguales. Entonces, hay una función que se llama igual y que me permite, miren, comparar dos textos. En este caso, este es el primero y este es el segundo. Vamos a ver acá. Creo que sí los tengo que ingresar individualmente. Aquí está el primero y aquí está el segundo. Y ahí está, miren. Luis y Luisa son iguales, falso. Pero si vengo acá y coloco Luis, verdadero. O sea, automáticamente. Entonces acá lo que hace esta función es solamente comparar si el contenido de una celda es igual a otro. Les digo, tampoco es de que sea muy común, pero es bueno saber cómo funciona. Y ahorita sí vamos a utilizar una que sí es bastante común. ¿Ustedes recuerdan que en la última sesión teníamos un espacio donde aparecían los apellidos y donde aparecían los nombres? Y lo que hicimos fue separar en columnas los apellidos en una columna y los nombres en otra columna. Ahorita vamos a hacer lo contrario. ¿Qué pasa cuando tengo el texto separado y necesito el texto unido? Es decir, me dieron un listado donde están por separado los apellidos y por separado los nombres. Y yo lo quiero todo junto. Bueno, entonces hay una función que se llama concatenar. La función concatenar, bueno, el significado o un sinónimo de la palabra concatenar es unir. Entonces, puedo unir un valor de una celda con el de otro. Entonces, fíjense bien, voy a utilizar acá igual y empiezo solo con que escriba eso ya aparece acá, miren. Aquí está la descripción. Une varios elementos de texto. Ojo con esto. Une varios elementos de texto en uno solo.
¿Puedo usar números? Sí, pero los tendría que representar como texto. Entonces, lo podría hacer. Entonces tengo acá, concatenar. Le voy a dar doble clic. Y fíjense las instrucciones. Texto 1. Entonces voy a venir y le voy a dar acá, miren, apellidos. Punto y coma para que me pase el siguiente dato, miren. Y ahora tengo que escribir el texto 2. Entonces voy a agregar acá. Voy a cerrar. Y acá ya tenemos todo junto. Miren, Aguilar González, Roberto, José. Ahora, usted me puede decir, mire, pero yo necesito tener los datos separados por comas. O sea, apellidos, coma, nombres. O nombres, coma, apellidos. Depende de lo que usted necesite. Entonces, bueno, puede usar la misma función. Solamente que voy a hacer acá, voy a ingresar acá nuevamente. Voy a escribirla nuevamente toda. Entonces acá tengo, miren, concatenar otra vez. ¿Cómo va a agregar la coma? Como un texto más. Entonces, fíjense bien. Voy a agregar acá, primer dato, punto y coma. Acá tendría que ir ahorita donde está Roberto José, pero el segundo dato le voy a agregar otra cosa y le voy a decir, bueno, escríbame esto, miren, escríbame una coma. Ahora, lo único que tienen que tener en cuenta es de que como es texto, sí lo tengo que encerrar dentro de comillas. Entonces tengo acá, miren, después del apellido me va a agregar la coma. Le estoy dejando un espacio, miren, porque después de la coma regularmente se coloca un espacio. Bueno, ¿y cómo hago para que me coloque los nombres? Punto y coma para que me habilite el tercer texto. Y entonces ya coloco de esta forma, miren. Entonces ahí ya tengo. En realidad estoy usando mis dos celdas, donde está Aguilar González y donde está Roberto José, pero estoy utilizando un tercer texto donde agrego la coma. Voy a darle Enter y ahí estamos, miren. Voy a agregar estos de acá. Y ahí ya tenemos todo. Miren, Aguilar González, coma Roberto José, Fuentes García, coma María Isabel. Y ya tenemos en un solo bloque tanto el apellido como el nombre. Eso es la función concatenar. Sí es bastante útil. La verdad es que sí se suele utilizar bastante. Entonces es bueno saber también cómo funciona. Entonces, esto con respecto a las funciones. Entonces, si se dan cuenta, el día de hoy hasta donde vamos, hemos visto cómo funciona el formato condicional, lo vimos ahí en algunos ejemplos. Ya vimos también cómo funcionan, valga la redundancia de las palabras, las funciones lógicas. Y ahorita vimos cómo funcionan ya las funciones de texto. Entonces, hasta ahorita ya vamos ahí. Nos falta un tema. Vamos a ver ahora cómo graficar. Cuando nos solicitan algo en Excel, si es una investigación, por ejemplo, una tabulación de datos, una representación de datos, Excel nos da la opción de poder graficar esos datos. Muchas veces, cuando vamos a entregar algún informe, nos dicen, bueno, necesitamos ver cómo va el avance de tal cosa. Pero si uno lleva una tabla con datos, es mucho más difícil que la persona entienda a comparación de que se presente en un gráfico. Entonces, Excel sí es el programa que tiene como función principal tanto la parte que ya vimos de las funciones como la representación en gráficos. Word, fíjense, bueno, Word y Excel, o PowerPoint, perdón, también tienen la opción de usar gráficos, pero ahí uno tiene que generar una tabla aparte. Acá no, acá sí voy a utilizar la misma tabla. Entonces, en este caso, voy a borrar ahorita esto. Miren, esto solamente fue para el ejemplo de concatenar. Entonces, fíjense bien. Acá donde está insertar, nos aparece, nos aparece tabla dinámica, que eso lo vamos a ver en la próxima clase. Aparecen gráficos. También aparece un gráfico dinámico, que también lo vamos a ver en la siguiente sesión. Y acá nos aparecen los gráficos, miren. Entonces, acá va a depender de que quiera graficar. Puedo graficar datos que estén juntos. Por ejemplo, si quisiera los nombres y las calificaciones de español. Esto lo puedo hacer, lo puedo graficar. Pero también puedo graficar datos que no estén juntos. Entonces, esa ya es una ventaja porque si quiero utilizar, en este caso, los nombres, pero quiero utilizar el promedio, lo puedo hacer. Solamente que la forma, ¿se recuerdan que eso lo vimos hace unas sesiones?
podríamos seleccionar datos juntos, datos que están juntos o están pegados, pero puedo utilizar la multiselección para poder seleccionar datos que estén separados. Entonces, para la multiselección, se recuerdan que vamos a auxiliarnos de, bueno, seleccionamos de forma normal acá, y después utilizamos el Shift presionado. Perdón, vamos acá. Vamos a ver, acá se está trabando acá. No, perdón, no es Shift, es Control. Acá está. Entonces tenemos nombres y promedio. Entonces ya puedo venir acá. Si me voy a gráficos recomendados, Excel me va a presentar tres opciones. Gráficas verticales, representación circular, o lo que conocemos como un gráfico de pie. Y también tenemos esta opción que es barras, pero de forma horizontal. Esos son los tres datos. ¿Puedo utilizar otros? Por supuesto, aquí están todos los que usted puede utilizar. Miren, estos son los tipos. Columna, línea, circular, barra, área, dispersión, cotizaciones. Pues puede usar todos estos, pero no todos van a ser considerados como óptimos, digamos. En este caso, los de barras y las gráficas de pie, según la recomendación de Excel, van a permitir un mayor entendimiento. Se va a hacer más entendible. Si utilizo otro, como les digo, lo puedo hacer, pero probablemente los datos no se entiendan de la mejor forma. Entonces, acá están los tipos y observamos de que al lado derecho también tenemos varios subtipos. En este caso, si tenemos el de columna, aparecen estos subtipos de acá que usted puede elegir. Entonces, empecemos con este. Empecemos con el gráfico de columna vertical. Le voy a dar en aceptar. Y acá nos aparece ya nuestro gráfico. Miren, tenemos dos ejes. En el eje vertical tenemos las calificaciones de 0 a 100. Y en el eje horizontal tenemos los nombres de los estudiantes. Hasta arriba tenemos el título de gráfico que todavía no aparece. Lo vamos a colocar posteriormente. Puedo agregar algunas otras etiquetas. Por ejemplo, acá solamente tengo, miren, ejes. Puedo quitar los ejes, miren. Entonces ya me desaparece tanto el eje vertical como el eje horizontal. Lo puedo agregar. Acá me permiten agregar dos opciones, pero ahí regularmente en un gráfico de este tipo de barras se utilizan dos. Se puede colocar el título del eje. Podemos venir acá y colocarle calificaciones. Y acá puedo colocarle estudiantes. Ahí estamos, ¿bien? Entonces, acá en el signo más tenemos esa opción de poder agregar ciertas etiquetas. Acá aparece, miren, etiquetas de datos. Si quiero colocar los datos por encima de este tipo de gráfico. Si quiero agregar la tabla, barras de error, leyenda, eso ya no lo vamos a utilizar. Aquí están las líneas de tendencias. Bueno, eso con respecto a estos datos. Ahora, si observamos en la parte de arriba, cuando se generó el gráfico, podemos observar, miren, se habilitaron dos pestañas, una que se llama diseño y la otra que se llama formato. La pestaña de diseño está o va de la mano con la forma visual del gráfico. Entonces, por ejemplo, acá tengo, miren, un diseño rápido para representar de forma distinta el gráfico que ya tengo, miren. Entonces, esos son diseños. Y también me aparecen los estilos, que son los que tengo acá. Miren, en este espacio más grande, también me aparecen los estilos. Entonces, acá también puedo modificar solamente en la parte visual. Los datos van a seguir iguales. Entonces, ahí ya es cuestión de que usted elija qué tipo de estilo desea. Yo, por ejemplo, voy a dejar este. Acá tengo también la opción que dice cambiar colores. Vamos a ver si... Sí, ahí estamos, miren. Ahí ya empieza uno a ver más colores. No es como otras aplicaciones, digamos, de que sí le van a presentar a usted una paleta de colores, sino que solamente son algunos diseños los que cambian. Miren, lo voy a dejar ahorita acá en amarillo.
Acá voy a colocar medios. Hasta ahí vamos, bien. Entonces, igual puedo cambiar entre filas y columnas, va a depender también de cuáles son mis tipos de datos. Puedo seleccionar más datos, puedo cambiar, miren el tipo de gráfico. Si yo ahorita vengo y digo, bueno, ya vi cómo funciona este del de barras, pero no me gusta, entonces no es de que tenga que borrar el gráfico. Acá aparece una opción que dice cambiar tipo de gráfico. Entonces ahora le voy a colocar barras, bueno, son las que aparecen de forma horizontal. Le voy a dar en aceptar y ahí estamos, ¿bien? Me toma obviamente el estilo que ya había tomado, entonces igual si quiero puedo modificar. Vamos a ver el otro que nos sugería también Excel, que es el circular. Pues sí aparecía como sugerencia, aunque si se dan cuenta no me es muy útil. Regularmente el gráfico de PI va a ser cuando tengo un 100% y quiero ver qué porcentajes puedo ir alcanzando. Por ejemplo, cuando son las votaciones, miramos ahí en la televisión el por colores de partidos políticos y ahí va cambiando. Entonces ahí sí pues sería lo correcto utilizar un gráfico de PI. En este caso, según los datos, si observamos, no nos quedaría bien utilizar este tipo de gráfico. Miren, entonces lo voy a cambiar nuevamente. Voy a colocar este bar. Les voy a mostrar también de que podríamos utilizar otros. Entonces acá le voy a dar en aceptar. Y ahí estamos. Miren, igual, ahí no nos sirve de nada la representación de los gráficos. Recordemos de que estos gráficos son una herramienta. ¿Para qué? Para que usted, si en algún momento va a presentar su tablita, pues le sea más fácil explicarlo por medio del gráfico. Entonces, esa es la forma. Miren. Ahora, ¿qué encontramos en la otra pestaña? Porque ya vimos la de diseño, pero ¿qué encontramos en la de formato? Lo que encontramos en formato es más relacionado al contenido del gráfico. O sea, si se dieron cuenta, la de diseño es lo visual del gráfico y el formato sí va más de la mano con el contenido como tal. Entonces acá tenemos, miren, acá es donde ya podríamos cambiarle de color a la letra, ya podríamos cambiar algunos colores, entonces ahí estamos, bien. O sea, ya va más relacionado, no a la parte general, sino que ya a ciertos puntos en específico. Pero aquí ya va a depender de usted, ¿verdad? Entonces, igual acá puedo mover mi gráfico. Y acá ya tenemos, miren, de esta forma, ya hicimos nuestra tabla, que ya ahí estamos concluyendo con esa tabla. Ya averiguamos también estos datos por medio de funciones. Y por último estamos generando nuestro gráfico, miren. Esta es más o menos, ese es el punto medular de Excel, o sea, que uno llegue a hacer este tipo de trabajo. Obviamente hay mucho más, hay trabajos mucho más complejos que también los podríamos hacer. Para la siguiente sesión vamos a crear una tabla nueva, la vamos a desarrollar y ahí vamos a estar colocando algunos datos. Vamos a como que a resumir lo que hemos estado viendo en estas sesiones. Vamos a ver validaciones, vamos a ver formatos de celdas y ya vamos a insertar los datos. Vamos a observar lo que son las funciones anidadas, que eso lo mencionamos anteriormente. Pero ahí vamos a utilizar, fíjense bien, una función que nos va a permitir averiguar el sueldo de un trabajador en base al puesto que tiene. Entonces, eso también se puede hacer de forma automática, pero sí se usan funciones una dentro de otra, por eso se llama anidada. Y vamos a ver también un punto que pues a veces es un poco complejo, pero vamos a hablar acerca de las tablas dinámicas. Si usted piensa que con lo que hemos hecho ahorita hemos automatizado ya una parte de nuestro trabajo, espere a ver el día miércoles las tablas dinámicas, que eso nos ahorran más el trabajo todavía cuando nos piden los famosos informes. Entonces, es un tema que quizá lo vayamos a ver tanto el día miércoles como el próximo lunes, porque es un poco complejo, pero sirve bastante. Entonces, eso lo vamos a ver en nuestra próxima sesión. Entonces, vamos a finalizar ahí la clase de el día de hoy. Vamos a ver ahorita. Vamos a hacer un ejercicio, pero no hoy, porque vamos a complementarlo